Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer una lista de peleadores que según mi opinión deberían cambiar de división de peso, ya sea porque les cueste dar el peso en el que están, porque no tengan oportunidades reales en su división o simplemente porque creo que en otra división les iría muchísimo mejor. Antes de empezar con esta lista, por favor asegúrense de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. La meta es llegar a 10,000 suscriptores antes de que acabe este año. También aprovecho para recordarles que haré mi primer stream en el UFC 300 y me gustaría verlos a cada uno de ustedes allí. Ahora sí, vamos con la lista. Como primer peleador tengo a Bryce Mitchell. Bryce Mitchell está en la división de 145 libras, está de número 10, pero últimamente la verdad que le está costando muchísimo en sus peleas. De hecho, para mí ha perdido sus últimas 3, a pesar de que le ganó esa pelea a Dan Ige por decisión dividida. A mí me pareció que esa pelea la perdió. Ha perdido contra Topuria, fue noqueado por Josh Emmett. Me parece que Bryce Mitchell debería bajar de peso y empezar a pelear en las 135 libras y voy a estar dando mis razones de por qué. Creo que el cuerpo de Bryce Mitchell quedaría muchísimo mejor en las 135 libras. En la división en la que está siempre se le ve bastante más pequeño que sus rivales. Es un tipo que es bastante alto para su división, o al menos medianamente alto, pero en musculatura, en nivel de fortaleza, fuerza e incluso en quijada se ha demostrado que no tiene la mejor quijada para esta división. Un tipo como Josh Emmett lo logró mandar al gulag con solo un volado, sinceramente, que es un tipo que sí pega muy duro, pero de la forma que lo noqueó me parece que se me dio como la impresión de que estaba demasiado pequeño, y más que todo en esa pelea. En la pelea contra Topuria también se le vio que no tenía la fortaleza suficiente como para aguantarle las manos a Topuria o aguantar las sumisiones. En las 135 libras tampoco es que haya muchísimos luchadores, al menos en el top, y siento que le iría bastante bien a un peleador como Bryce Mitchell, que sabemos que tiene un wrestling increíble. Tendría que cortar muchísimo más grasa, muchísimo más agua, pero tampoco, como repito, es un tipo muy grande para las 145 libras. Yo no creo que Bryce Mitchell se esté matando para dar el peso de las 145 libras, porque creo que se ven muchísimo más pequeños como Movsar Evloev, tipos como Jair Rodríguez, Max Holloway, Volkanovski, el mismo Topuria. Son peleadores que tienen un estilo de cuerpo más grande, más adaptado a esta división. Bryce Mitchell me parece que tendría que bajar. Como siguiente peleador tengo a Jalin Turner, que está en las 155 libras. A mí me parece que Jalin Turner debería subir de división y volver al peso welter, pero ojo, creo que todavía tiene un muy buen chance de seguir en esta división de las 155 libras, pero si vuelve a perder su pelea o la próxima pelea que tiene, que es en el UFC 300, por cierto, que va a estar peleando contra Renato Moicano, si pierde esa pelea, creo que está claro de que Jalin Turner debería volver a las 170 libras. Es un tipo grande, es un tipo muy alto, creo que es el tipo más alto y con más alcance de toda la división de las 155 libras. Es que en sí él no parece un peso ligero, él más parece un peso welter, incluso un peso mediano por la altura que tiene. Creo que mide más de 1.90, algo que es muy raro para este tipo de divisiones de las 155 libras. Aparte de eso, en el pasado le ha costado dar el peso. Usualmente le cuesta dar el peso, pero es un tipo bastante flaco, así que no es algo que lo esté matando ni nada por el estilo. No es que se esté matando para dar el peso, pero él empezó su carrera, al menos en la UFC, perdiendo en el peso welter contra Vicente Luque. Esa pelea perdió y por supuesto decidió cambiarse y ha tenido más o menos bastante éxito. Ha tenido varias victorias, algunas derrotas. Puso una muy buena racha de 5 victorias consecutivas, pero por supuesto luego ha perdido 2 peleas, una contra Gamrot, otra contra Dan Hooker, ambas peleas muy cerradas. Y luego ahí se le perdió un poquito ese hype, luego salió de los rankings, luego se volvió a meter con una pelea con la victoria que tuvo últimamente ante Bobby Green, que fue noqueado, obviamente, Bobby Green. Y siento que es un tipo que está ahí rasgando el top 15 o a veces se quiere meter incluso al top 10. De hecho, en este momento está de top 10 exactamente y va a estar peleando contra el top 13, que es Renato Moicano. Creo que si pierde esta pelea volvería a atrasarse nuevamente, y creo que tampoco es un tipo demasiado joven para que esté esperando más y más oportunidades. Creo que si pierde su próxima pelea está claro que debería volver al peso welter. Creo que es una división que le caería muchísimo mejor, que tipos como Ian Garry, Jack de la Magdalena están teniendo bastante éxito siendo peleadores de pie. Siento que es un tipo que podría hacer las cosas bien en esta división en la que está, 155 libras, pero que, repito, si pierde debería cambiarse y volver a subir, porque su cuerpo le pediría
esas extra 15 libras, por supuesto. Vamos al siguiente peleador. Siguiente peleador que según yo tiene que cambiarse de división lo antes posible es Kamaru Usman. Todos conocemos a Kamaru Usman, es uno de los tipos más importantes de la historia en esta división del peso welter. Incluso según Dana White es el GOAT de esta división, incluso por encima de St. Pierre. Yo no comparto esa opinión. Creo que tiene que cambiarse a las 185 libras y voy a estar explicando por qué. Como todos sabemos, ha tenido muchísimo éxito en las 170 libras. Para muchos incluso es el GOAT, como lo dije antes. Ha tenido un montón de peleas por el título, ha defendido el título en 5 ocasiones. Luego lo perdió contra Leon Edwards, también perdió la revancha y últimamente perdió contra Chimaev en ese peso, en las 185 libras. Ahora, se habla de la vuelta de Kamaru Usman, que podría volver contra un Shavkat Rakhmonov, contra algún otro peleador que esté por ahí. Sinceramente, yo dejaría todo eso de lado y lo metería en las 185 libras. Siento que la división está hecha para Kamaru Usman. Para mí, Kamaru Usman lució muy bien en las 185 libras. Su cuerpo se le veía perfecto. No estaba más pequeño que todos. No estaba, ¿sabes? No le faltaba músculo. No se veía que estaba cargado en grasa. Se veía muy, pero muy bien completo. Y como sabemos, Kamaru Usman es un tipo pues bastante, ¿sabes? Metido en la edad, ya tiene 36 años si no me equivoco, bueno, ya tiene que tener 36 o 37, no sé, ha hecho su carrera, ha tenido unas victorias impresionantes, creo que tiene su dinero y por mí si se retirara en este momento pues tampoco estaría tan mal, pero si soy egoísta me gustaría verlo pelear y me gustaría verlo competir en las 185 libras, creo que podría ir por el título, sabemos que en su momento no quiso subir porque estaba su, digámoslo así, compatriota Israel Adesanya como campeón en ese momento y por eso no quería subir, no quería tener esa pelea contra un compatriota o amigo suyo o lo que sea. Ahora que no está Israel Adesanya de campeón, creo que es el momento perfecto. Incluso le han hablado de esa posibilidad y él no ha estado en contra de esa posibilidad. Creo que el oponente perfecto para Kamaru Usman, y sé que esto es re complicado, pero debe ser Robert Whittaker. Creo que esa pelea se tiene que dar, una pelea que yo había querido ver hace muchísimos años, un Robert Whittaker, Kamaru Usman, enfrentarse, dos estilos diferentes. Creo que sería un peleón increíble. Y creo que Kamaru Usman le ganaría a varios, pero varios del top de las 185 libras. Por ejemplo, si miramos el top en este momento, tampoco es que está plagado de peleadores que yo pensaría que Usman no les podría ganar. Ya vimos que ya le ha ganado a Sean Strickland en las 170 libras, que sí, fue hace bastante años, pero ya tiene una victoria contra él, ¿sabes? Podría volver a ganarle. Incluso al campeón le puedo ver posibilidades. A Israel Adesanya también siempre le he visto posibilidades a Kamaru Usman. Robert Whittaker sería una gran pelea. Jared Cannonier, Marvin Vettori, todas esas peleas son ganables para Kamaru Usman y creo que puede seguir engrandando su carrera y su legado si logra dar el paso y por supuesto si su cuerpo le permite primero que todo subir a las 185 libras y sería muy interesante verlo. Vamos con el siguiente peleador y toca hablar de alguien que para mí sinceramente estoy entre si se debería cambiar o no y todo va a depender de su próxima pelea. Y estoy hablando de por supuesto Max Holloway. Max Holloway, como sabemos, va a estar peleando en las 155 libras a pesar de ser un 145 libras casi toda su vida. Ha peleado antes en las 145 libras, le ha ido pues digamos mal porque perdió su pelea contra Dustin Poirier por el campeonato vacante las 155, bueno, un campeonato interino en ese momento, pero sinceramente creo que Max Holloway ahora lo que está haciendo, creciendo en musculatura y tomando una pelea contra Justin Gaethje, creo que es una movida bastante torpe porque ahora obviamente él tomó su pelea antes de que Topuria fuese campeón. Si lo hubiese sabido eso, a lo mejor no hubiese tomado esa pelea porque hubiese tenido una puerta abierta para poder enfrentarse a otro campeón que no sea Volkanovski, que ya tiene 3 derrotas contra él. En fin, creo que Max Holloway debería cambiarse a las 155 libras, pero aquí un asterisco tremendo. Si gana su pelea contra Justin Gaethje, si pierde su pelea contra Justin Gaethje, no hay nada que decir, debería quedarse las 145 sin lugar a dudas, pero si gana esa pelea contra Justin Gaethje, yo creo que no tiene otra que o enfrentar al campeón o tomar alguna pelea contra algún Charles Oliveira o tomar alguna pelea contra el perdedor. Bueno, sí, contra el perdedor de Charles Oliveira y Sarukian o contra un Dustin Poirier en la trilogía o con cualquiera otro del top, incluso un McGregor. Cualquiera de estas peleas creo que sería perfectas para Max Holloway si llega a ganar el título. A mí me gustaría verlo pelear por el campeonato, pero en fin, creo que Max Holloway a día de hoy ya no es secreto para nadie, está creciendo. Yo hice un video en ese momento, está subiendo mucho de musculatura, se le ve más grande en los videos que se le ve.
que sube a sus redes sociales se le ve bastante grande, se le ve preparándose y creo que tiene posibilidades de ganar esta pelea. Sinceramente es un tipo que me gustaría verlo subir de división, pero si se quedan las 145 libras también por mí estaría bastante bien. Vamos con el siguiente. Siguiente y último peleador en la lista, y por supuesto el peleador que según mi opinión es el que más necesita cambiarse de división. Muchos lo habrán imaginado ya y estoy hablando por supuesto de Paulo Costa. Paulo Costa es un peleador de las 185 libras que a día de hoy todavía sigue en el top de las 185 libras. De hecho, está de número 7 en su división. Viene de perder su pelea contra Robert Whittaker, una pelea bastante cerrada, pero creo que ese no es el tema. Paulo Costa en su carrera en la UFC le ha costado un montón dar este peso en las 185 libras. De hecho, cuando se le ve fuera de campo, de campamento, de pelea, se le ve excesivamente gigante, se le ve muy musculoso, incluso no ni siquiera cargado de grasa, sino con mucho músculo, que eso le cuesta muchísimo perder porque todo lo que tiene que perder es agua. Lo vimos en su pelea o anteriormente en su pelea contra Marvin Vettori, que le intentaron hacer en el peso medio, luego le intentaron hacer en un catchweight y luego la terminaron haciendo en las 205 libras, que es la división que yo creo que es a día de hoy la ideal para Paulo Costa, y está de número 1 porque creo que cumple todo lo que yo creo que debería cumplir un peleador para subir de división o al menos cambiarse de división. Le cuesta siempre dar el peso. Ha tenido sus oportunidades, ha tenido una oportunidad por el título en este peso, no ha lucido bien. Ha tenido otras peleas con tipos del top, tampoco ha lucido demasiado bien. Aparte de eso, no le costaría nada dar el siguiente peso, a pesar de que estamos hablando de 20 libras de diferencia, ¿ok? Y la última y más clara razón es que la división de las 205 libras está sufriendo bastante a falta de estrellas, a falta de peleadores que llamen la atención, y creo que Paulo Costa arreglaría muchísimo esa división, y deportivamente hablando también tendría muchísimo sentido que él suba. Me parece un tipo grande, me parece que tiene una pegada bastante buena, y incluso subiendo de peso tendría incluso mejor pegada, y los tipos que vemos o los peleadores que vemos en esta división en el top al menos, creo que son peleadores que Paulo Costa tendría un bastante buen chance. Si un tipo como Johnny Walker, que a mí me parece que es un peor peleador que Paulo Costa, o al menos están al mismo nivel, está de número 7 y ha tenido oportunidades, no por un título, pero al menos ha tenido oportunidades de pelear contra alguien que está cerca de un título, por ejemplo en su última pelea contra Magomed Ankalaev, por supuesto. Si Johnny Walker ha estado o está de número 7, igual que Paulo Costa en su división, creo que Paulo Costa podría incluso hacerlo incluso mejor. Creo que podría estar incluso mejor arriba del top. Creo que le podría ganar a tipos como Jan Blachowicz. Podría tener buenas peleas contra Magomed Ankalaev, buenas peleas contra Rakic, muy buenas peleas contra Jiri Prochazka, contra Jamal Hill. Incluso podría hacerle una buena pelea a Alex Pereira. No estoy diciendo de que ganaría ninguna de estas peleas, pero serían peleas que al menos para mí creo que Paulo Enrique Costa tendría varias oportunidades para dar la sorpresa. Obviamente estamos hablando de divisiones de pesos grandes, en el que un puñetazo, un strike, una patada bien puesta en cualquier lado del cuerpo de algún peleador podría terminar la pelea en ese momento. Son divisiones que son menos técnicas, que no hay peleadores como Israel Adesanya, como Robert Whittaker, como el mismo Sean Strickland, que son peleadores más técnicos, que te van a guardar más la distancia, que te van a tocar la cara, que te van a puntuar y te van a ganar rounds, sino que en esta división hay peleadores que simplemente se basan un poco más en su fuerza, un poco más en su capacidad de aguante, un poco más en su fuerza bruta o lucha. Y en fin, creo que es una división que le caería bien a Paulo Costa. Yo rezo porque Paulo Costa al menos despierte y se dé cuenta de que en esta división no está haciendo nada. O sea, ¿qué próxima pelea le pueden dar a Paulo Costa en el peso medio? Siento que no hay una pelea que le caiga a Paulo Costa, porque sinceramente que le den una pelea debajo de él en el ranking, creo que se estaría desperdiciando el nombre de Paulo Costa con un peleador que pues sinceramente no vendería mucho y que tendría también la posibilidad de ganarle a Paulo Costa, y eso es lo que no quiere la UFC. Saben que Paulo Costa es un nombre grande y deberían tenerlo, o deberían al menos ponerle peleas que le favorecerían a él o lo ayudarían a tener una victoria. Para mí, cambiarse de división, subir de división es la mejor opción. Sobre todo, por supuesto, como lo dije antes, por lo mucho que le cuesta a Paulo Costa dar el peso. Ha tenido muchísimos problemas. Antes, cuando estaba USADA, no dejaba de estar encima en Paulo Costa. Es de los pesos medios más grandes de la división. Creo que
por debajo solo de Pereira cuando estaba en esa división, y miren lo bien que le ha ido a Pereira. Obviamente Pereira es un tipo mucho más técnico, un kickboxer, tiene muchísimos títulos en kickboxing, muchísimos logros. Paulo Costa también me parece es un buen artista marcial, y si él lo hizo, hablo de Alex Pereira, Paulo Costa podría hacer algo parecido, o al menos quedarse por ahí y tener grandes peleas en esta división. En fin, esto ha sido todo, este ha sido el video, espero les haya gustado. Por favor, déjenme saber qué opinan en los comentarios, déjenme saber qué otro peleador creen ustedes que debería cambiarse de división, ya sea subir, ya sea bajar. En fin, este ha sido el video, espero les haya gustado, hasta la próxima.